Construyendo familias fuertes, y para nosotros es un honor tener a los mejores especialistas en cada área. Marilena, eres la mejor en el área de ayudar a nuestros hijos adolescentes, y hay que tratar ese tema importantísimo que lo vamos a hacer junto a Dora. Y dejamos planteada una interrogante antes de la pausa. ¿Cómo diferenciar del bullying de estas bromas propicias de los adolescentes, Marilena? Así es. Bueno, el bullying es un acoso escolar e implica violencia, implica una agresión. Y hay tres características que diferencian el bullying de un conflicto entre pares, ¿no? O con otras personas. Y son, primero, que es algo intencionado, es decir, no es ni un incidente ni un accidente, no es algo aislado que ocurrió, sino algo que el otro le quiere hacer a propósito. Intencionalmente. Exacto, para hacerle daño. Segundo, es sistemático, es decir, se sostiene a lo largo del tiempo, se repite y va creciendo usualmente en agresión. Y lo tercero es que hay una diferencia entre las personas, es decir, hay una diferencia de poder, o es más grande o es de la misma edad, pero es más popular, es más fuerte, es más agresivo, y el otro tiene a lo mejor una inseguridad, una discapacidad o una incapacidad para defenderse por algún motivo. Ahora, el bullying, Marilena, tú has tocado un tema muy importante porque siempre es necesario diferenciar cuando están siendo víctimas de bullying. ¿Cómo preparar a nuestros hijos para saber cómo defenderse? O lo primero que hay que hacer es decirle, comunícamelo. Es un conjunto de eso que has mencionado, porque una de las formas de prepararlo es darle una sólida autoestima, pero no es lo único, porque tú puedes preparar a un hijo muy seguro, correcto, pero no prepararlo o anticiparlo para una agresión. Correcto. Por lo tanto, él es seguro, y cuando alguien lo ataca, lo molesta, lo agrede, no sabe cómo defenderse, ¿verdad? Esa también puede ser una manera. Sin embargo, el ser víctima de bullying nunca es culpa del agredido. Es decir, puede no poder defenderse porque no ha estado ante situaciones de violencia, pero eso no es culpa de él y no es la razón para que eso se sostenga en el tiempo y el bully continúe agrediéndolo. Ahorita planteaba, me tiene que comunicar a mí, y es ahí en ese momento que nuestros hijos nos comunican que son víctimas del bullying, que hemos preparado una claqueta para analizarla contigo, Marilena, punto por punto. Primero, escúchalo con calma y ofrece el apoyo y comprensión. ¿Cómo no perder la cordura uno como padre de familia y tratar de ir a buscar a ese niño o adolescente o hablar con sus papás? O cómo no decirle, ¿por qué no me avisaste o por qué te dejaste? Exacto. ¿Por no qué te dejaste? Pero ya tú lo mencionas. Es una reacción natural porque le enoja al padre y piensa que su hijo está siendo débil. Y esa no es la razón por la que está siendo bulleado. Correcto. Sino la razón o los motivos los tiene el agresor, ¿no? Entonces sí, lo primero es lograr la comunicación de una manera en que el chico se sienta seguro de poder contarte y no débil o culpable de haber sido víctima de esta agresión. El segundo punto es practica varias situaciones de acoso con tu hijo para enseñarle a adaptarse o a prepararse para él mismo. ¿Cómo yo voy preparando una situación para evitar la ira y la violencia? Porque normalmente hemos escuchado, si te hace, tú también hazlo. Claro. Y no es la manera, porque lo que le estás diciendo es, sigue el círculo de la violencia. Sí, es decir, sé tú también igual de violento que el otro. Y eso solo, si te pegan, pega. Y eso solo va a escalar, ¿no? Exacto. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Y cómo prepara una situación? Bueno, tú puedes simular, hacer como un teatro, como un roleplay en el cual el niño, tú le preguntas al niño, porque los niños siempre viven una u otra situación de conflicto o de desacuerdos, ¿verdad? Entonces, mami, mi amigo me dijo, me voy a ubicar en niños pequeños, que si yo no le pasaba la pelota o si no jugaba con él, era un idiota, ¿no? Entonces, ¿qué te hubiera gustado responderle? Tú le comienzas a dar ideas, pero las ideas van a salir del niño o del adolescente, de lo que en realidad puede responder. ¿Qué te gustaría decirle la próxima vez? Por eso es que es fundamental, lo que mencionaste primero, comunicarse con el niño y estar atenta a las pequeñas situaciones que se van presentando en el día a día para que él tenga opciones de respuestas. Entonces va ensayando cómo responderle a esta persona y no dejarse. Sin embargo, saberlo hacer, como te digo, nunca es un motivo para que el bully necesariamente se detenga.
Y ahí quiero solamente leerlo porque ya nos acabas de mencionar. Ayuda a tu hijo a actuar sin miedo y responder sin amenazas, que es lo que nos acabas de explicar. Y enséñale a buscar ayuda inmediata de un adulto. María Elena, ¿qué ha pasado con nosotros? Porque el bullying siempre ha existido. Desde que yo estaba en la escuela, me acuerdo tanto, en el colegio, me acuerdo tanto, y era un poco pasada de peso, había temblor y decían que el epicentro lo originaba yo. Era bullying. ¿Qué pasó por el color de piel, el racismo, por la condición económica, la condición social, por muchos otros tipos de factores? ¿Los padres en nuestra generación no tuvieron las agallas para parar eso con tiempo? ¿Sabes qué? Lo tenían un poco minimizado y se invisibilizaba porque en parte se consideraba que eso hacía fuerte a la persona. Wow. y que te daba herramientas para defenderte en la vida. Sin embargo, el bullying se ha cambiado porque ahora tiene en cuenta además lo que puede ocurrir con la tecnología, ¿no? Los stickers que son parte de un bullying. Claro. Así es. Es decir, el bullying puede ser verbal, físico, social, psicológico. Entonces, sí ha cambiado porque la magnitud a la que puede llegar el bullying puede, e inclusive sabemos de casos en los cuales ha llegado... Se han suicidado, ¿sí? Es que trasciende, ya no va solamente a la hora escolar, por las redes sociales te lo llevas a tu casa, o sea, ya no tienes un control del mismo, no se acaba cuando se terminó la escuela, Correcto. Continúa normalmente. Ahora, estamos hablando cómo evitar que nuestro hijo sea víctima del bullying, pero ¿qué pasa cuando nuestro hijo es el agresor? ¿Cómo evitarlo? Lo vamos a abordar en pocos minutos antes, Virginia. Construyendo familias fuertes, cómo detener y prevenir el bullying en nuestros adolescentes. Ahora tú dejas una pregunta planteada, ¿no? Precisamente hablábamos primero de cómo evitar que sean víctimas de bullying, pero también cómo evitar, y es necesario, María Elena, tocar este punto, cómo evitar que ellos sean los agresores y sean los que le hagan bullying a sus compañeros. Tenemos en pantalla también cada uno de los puntos, y el primero es: explícale a tu hijo que el acoso es un acto inaceptable. Así es, la familia debe favorecer la empatía, la inclusión, el no discriminar. Significa esto, el respetar a todos con sus diferencias. En un salón de clases de 25 o 30 chicos, va a haber chicos de todas las formas, de todos los tipos de caracteres, de temperamentos, y nadie es más ni menos que nadie. Eso es muy importante enseñarlos, sobre todo porque a veces los chicos que son más seguros usan la agresividad como una forma de ser vistos, más vistos, ¿no? O como una forma de hacer sentir su poder de mala manera. Entonces, yo sí creo que es importante todo el tiempo estar diciendo: no se molesta, no se abusa, y se denuncia si es que se ve algo. ¿Y qué pasa cuando dentro de casa mismo los padres molestan, entre comillas, a sus hijos, y de alguna manera ellos van con eso que le enseñan dentro de casa a sus colegios? Sí, en realidad yo creo que el que es bully tiene muchas veces el origen, no es el único origen, pero la escuela de ser bulliado en casa por sus padres, como una forma de tratar. Porque a veces ellos dicen, para que se haga fuerte, ¿verdad? Y no se deje de la vida, yo comienzo a hacerlo. Lo que lo hacen es muy inseguro, o lo ejercitan, lo entrenan en la violencia. Entonces, un bully a veces es una persona que no es vista en casa, con quienes sus padres son muy indiferentes, y va al colegio a ser visto, aunque sea por medio de la agresión, o dos, que tiene un gran entrenamiento de bullying y quiere vengarse, quiere ejercerlo con nosotros. Es la forma en que él ha aprendido a relacionarse. ¿Cómo es un entrenamiento de bullying, María Elena? Molestar en la casa con un defecto físico o una característica física. No puede ser necesariamente un defecto. Los ojos de esta forma, el peso, los lentes. Entre hermanos. Entre hermanos puede ser una primera visibilización de que ese niño esté formándose para llegar al colegio a hacer bullying a sus compañeros, y en la casa lo hace a su hermana o a sus primos. Sí, diferenciándolo de conflictos y de peleas naturales de hermanos, ¿no? Pero qué vacío tiene este niño que siente la necesidad de agredir a otro. Como padres nosotros podemos... hay que enfocarse en el vínculo. Ya, el vínculo es siempre lo que da la seguridad y muchas garantías, voy a decir así, de que las cosas salgan mejor afuera. Si bien no hay garantías en la cuestión psicológica, sí es importante saber que un vínculo bueno tiene empatía, significa conexión, significa compasión con el otro. Entonces, no podemos dejar que un hijo se alegre o goce con el sufrimiento de la otra. Correcto. Y hay que diferenciar es que es una broma. No. Esa broma, si al otro le molesta, ya no es broma. No es broma, no es broma, exacto, claro. es ofensa. Ahí ya deja de ser broma. Deja de ser broma. Otro de los puntos es: prepáralo para alejarse de otros adolescentes agresores cuando sea necesario.
como cuando se le dice ese amigo no te conviene. Claro, que lo hablábamos en el problema de amigos vitamina. Sí, porque muchas veces por la necesidad de encajar y de pertenecer a un grupo, se ceden en esos aspectos. Te unes a esos chicos que están en esa escuela o práctica del bullying y comienzas a imitarlos. Entonces te haces parte de y te insensibilizas. Entonces aléjate, pero además una de las cuestiones para el abordaje del bullying en los colegios es que hayan más actitudes en contra del bullying y que ese público que no dice nada o que se ríe, es medio cómplice, no lo sea. Pero tú acabas de mencionar el colegio. ¿Cuál es la corresponsabilidad entonces de un plantel educativo que ya tiene fijado y señalado a los alumnos que son los principales gestores de un bullying dentro de su grupo escolar? ¿Es correcto que se los retire y que se busque de alguna manera que no siga con ese grupo que lo está perjudicando? Mira, en realidad el colegio tiene la responsabilidad de llamar uno por uno de los chicos al grupo que es el cómplice o que observa pero no dice nada, por supuesto a la víctima, y tiene que hacer un proceso en el cual haga conciencia de lo que está sucediendo para que suban las actitudes anti-bullying y para que ellos sepan que aunque no digas nada están sufriendo, o que si tú eres el bulleador estás haciendo sufrir a otro. Hay que llamar a los padres, y muchas veces lo que ocurre es que la víctima es retirada del colegio cuando ella es la que debería. Depende de las circunstancias, porque si el colegio no hace nada y no tiene una acción proactiva con el bullying, está sufriendo ese chico y no hay motivo para dejarlo así, ¿verdad? Pero en realidad hay que hacer una intervención porque no es justo que el que está bien en su colegio, excepto por esto, sea el retirado. María Elena, ¿qué pasa si viene mi hija, en este caso, sea Poli o Joaquín, y dice, mamá, me están haciendo bullying y ya me está afectando? ¿Cuál es el primer paso que yo debo hacer? Tienes que, además de hablar con tu hijo, hablar con el colegio. Muchas veces la gente se queda callada por el temor a, van a decir que eres una chismosa, van a decir que yo soy un chismoso, un niñito que es un broso, un infantil. Y me molestan más, ese es el temor. Exacto. Si va mi papá o mi mamá, me van a molestar más porque fue el niño llorón. Y eso quiere decir que los bulleadores se han tomado el poder, y eso el colegio no lo puede permitir. Y aquí no entra también una opción de uno como padre de familia, abrir un diálogo con los otros padres de familia y decir, tienen toda la confianza para llamarme y para comentarme cualquier acto o hecho que mi hijo haga y que no esté correcto con sus hijos? Eso es una interacción. Yo lo hago, por si acaso. Espectacular, espectacular, porque significa que le abres las puertas a las demás para que te señalen o te permitan a ti intervenir en la educación de tu hijo en aspectos, en ese lado ciego que muchas veces los papás no ven y porque ven maravilloso y buenísimo al bebé. María Elena, bueno, se dice mucho que los adolescentes son receptores por completo de todo lo que ven, de todo lo que escuchan, pero no siempre son buenos interpretando. ¿Qué yo estaría haciendo como padre en casa sin saber que estoy creando a un agresor? Es decir, por ejemplo, frases como, ¿por qué lloras? Levántate, los niños no lloran. ¿Eso sería una frase para crear a un niño agresor? Si es sistemática, si todo el tiempo le estás diciendo eso, la orden que tú le estás dando a tu hijo es, no puedes ser sensible, no puedes expresar tus emociones, y aquí el que está sufriendo o tiene una tristeza, simplemente no lo veo. Si esto se sostiene en el tiempo, él va a hacer lo mismo con sus hermanos, con sus amigos y con sus pares, todo el tiempo. Va a ser poco empático. Entonces, puede ser el principio de un bulleador. No me importa que el otro llore, no me importa que el otro sufre. Cuando yo sufro, a mí tampoco nadie me ve. Correcto. Yo tampoco veo al que sufre, ni me importa. Correcto. María Elena, estamos viendo una era digital total que nosotros cuando estábamos en nuestra adolescencia no la tuvimos. ¿Qué hacer si ese ataque viene digitalmente y no se lo puede parar? Es común. Así es. Lo primero que hay que hacer es capturar la evidencia del acoso por medio del mundo digital. Ok. Chac. Capturas, tienes la evidencia porque luego las borran, ¿no? Y dicen que no pasó nada, que no fue, etcétera. Correcto. Y tienes que hacer la denuncia. La denuncia me refiero al colegio, al departamento de psicología, al DESE. Si tú tienes oportunidad y sabes que esos padres a lo mejor tienen apertura y van a ser asequibles a tu pedido o porque tienes relación con esa familia, pues fantástico, ¿no? No siempre tenemos ese escenario, pero si no, y tú sabes y has comprobado estas tres cosas, ¿no?
que es intencionado, que hay un daño que es a propósito, que es sistemático y que hay una diferencia porque algo pasa con tu hijo y ese que es más popular, más fuerte físicamente o más seguro y quizás tu hijo no lo es tanto o tiene algo que lo hace inseguro o incapaz de defenderse, pues tienes que hablar porque si no, eso se perpetúa en el tiempo y el buleador usualmente mejora las prácticas agresivas, es más violento. Correcto, cada adquiere vez. fuerza. Muchísimas gracias, Adquiere Marilena. Definitivamente queremos familias fuertes y familias sanas. A veces dicen que los adolescentes pasan por una etapa muy difícil, pero ¿qué tal si los padres nos empapamos más de cómo poder ayudarlos? Totalmente. Nos vamos a un corte y regresamos con más En Contacto. Gracias. Gracias, Marilena.